Ciudadano juez de control, en este momento la defensa solicita sea denegada la petición formulada por la Fiscalía y de autonovinculación al proceso en favor a Carlos Puentes, debido a que no participó de manera intelectual ni material en la comisión del delito. Esto en términos del artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, debido a que no se reúnen los requisitos para ello, de manera específica, lo establecido en la fracción tercera del artículo 316 del mismo ordenamiento. Es decir, los antecedentes expuestos por el Ministerio Público sí se desprenden de datos de prueba que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, pero no existen datos de prueba que acrediten la probabilidad de que Carlos Puentes lo cometió o participó en su comisión, pues los indicios existentes no son razonables. Como se ha escuchado de la Fiscalía, centra toda su petición en lo obtenido en la entrevista realizada a Enrique Pimiento, es decir, le está dando toda la credibilidad a esta persona que participó en la comisión del delito. Enrique Pimiento es una persona que tiene en su contra una condena de 18 años de prisión, al haber sido sentenciado por el juez número 27 de lo penal del estado de Querétaro, por el delito de homicidio. Una persona que estaría dispuesta a hacer lo que fuera con tal de no volver a la cárcel, y aprendió muchas mañas al estar en la cárcel. Por su parte, Eduardo Santos, dueño del taller mecánico donde trabaja Carlos y Enrique, refirió respecto a Enrique que no es una buena persona. Siempre ha tenido problemas con los demás trabajadores, así como el hecho que le pedía información de todos sus clientes, y desde que él negó la información cambió su actitud y solo vivía pendiente de los autos lujosos. Versión que coincide con lo dicho por el mismo Carlos Puentes, pues en su entrevista refirió que conoce a Enrique Pimiento por trabajar en el mismo lugar y que le tienen un concepto de tramposo de primera, pues Enrique lo engañó para obtener un préstamo por la cantidad de 20,000 pesos para una supuesta operación de su hija. Después se enteró que él no tiene hijos. Asimismo, Enrique Pimiento le preguntaba mucho por el señor Casas, sobre si tenía dinero, si tenía guardaespaldas, si sabía dónde vivía, y se justificaba diciendo que el señor Eduardo se lo pedía. Asimismo, Marcela Puente refiere que Enrique, con el que tuvo una relación sentimental, terminó con él, porque siempre quería estafar a toda la gente y aprovecharse de los más débiles. Es una persona a la cual no se le debe dar credibilidad. Incluso, él mismo refiere que supuestamente había acordado pedir 20,000 pesos por un rescate, lo cual es una cantidad pequeña, pero él quería más, por lo que decidió pedir 1,000,000. Enrique Pimiento es quien realmente preparó y pensó anticipadamente en culpar a alguien más. En este caso, tomó el celular de Carlos y lo ocupó para hacer las llamadas y comunicarse con el señor Casas, así como en el hecho de que se le halló una pistola 9 milímetros con la serie 7715, la cual le pertenece los casquillos hallados en el lugar de los hechos. Por su parte, Carlos es una persona quien tiene un concepto muy diferente, pues el mismo señor Eduardo, dueño del taller donde trabaja Carlos, refiere que es una persona buena, trabajadora, honrada, puntual, un mecánico ejemplar. Así como el hecho, desde hace 5 años, es voluntario en la Sociedad de Niños de la Calle y que trabaja en programas de rehabilitación y reintegración, especialmente con la juventud de Querétaro. Respecto al teléfono celular Nokia 1120 correspondiente al abonado del número 316-225-0097, propiedad de Carlos Puentes, el mismo refiere extravió su celular en el taller y que reportó a la empresa telefónica con la fecha de 3 de junio de 2012, tal como obra en la carpeta de investigación, el documento expedido por la empresa telefónica en el que consta tal manifiesto. Así, desde el día de la detención de Enrique a la fecha de detención de Carlos transcurrió un lapso de 10 días, es decir, Carlos tuvo suficientemente tiempo para huir, sin embargo no lo hizo, pues nada tenía que ver con la comisión del delito. Como podemos apreciar, los datos de prueba expuestos por la Fiscalía no son razonables para suponer que Carlos participó en la comisión del delito, del que se le acusa, el motivo por cual esta defensa insiste que se dicte autonovinculación al proceso. ¿Es cuánto, su señoría? Señorías, la defensa se opone de manera parcial a la solicitud expuesta por la Fiscalía respecto a la imposición de medidas cautelares en contra de Carlos Puentes. Esto se debe a que las mismas son redundantes en sus objetivos. La defensa solamente está de acuerdo en la primera de las medidas cautelares y consiste en la presentación periódica de cada 15 días ante este órgano jurisdiccional, ya que consideramos que es la medida idónea para asegurar la presencia de Carlos Puentes en el proceso que se le sigue. Por lo que hace la fracción quinta del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consideramos que es muy redundante, pues en la medida cautelar anterior se puede asegurar la presencia de Carlos Puentes en el proceso que se le sigue. Aunque es cierto que no tiene arraigo en la ciudad, también es cierto, desde que se capturó a Enrique Pimiento, que fue el día 7 de junio, hasta la fecha que se capturó a Carlos Puentes, pasó un lapso de 10 días aproximadamente, el cual tuvo el tiempo suficiente para huir de la ciudad y escapar de la autoridad. Sin embargo, no lo hizo. Todos estos días permaneció en la ciudad,
y por lo tanto no da lugar a pensar que pueda sustraerse de la acción de la justicia. Por lo que hace la fracción octava de la prohibición de acercarse a las personas mencionadas, no tiene sentido esta medida solicitada, ya que Carlos Puentes, antes de ser detenido, bien pudo acercarse a ellas, hacer cualquier cosa o dañarles, o bien estorbar en la investigación. Sin embargo, no lo hizo. Recordando que Carlos Puentes no es una persona peligrosa, al contrario, es una persona ejemplar. En la entrevista realizada a Eduardo, dueño del taller mecánico Automotor Ilimitada, refiere que es una persona buena, trabajadora, honrada, puntual, un mecánico ejemplar. Por otra parte, Carlos Puente, desde hace 5 años, es voluntario en la Sociedad de Niños de la Calle y que trabaja en programas de rehabilitación y reintegración, especialmente con la juventud de Querétaro. Esta información fue obtenida en la misma entrevista con Carlos Puentes. Al ser de esta forma, resulta ser innecesaria las dos últimas medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía, ya que carecen de justificación para ser aceptadas y resulta razonable lo expuesto por la defensa. Por ello, la primera medida cautelar consiste en la presentación periódica de cada 15 días ante este órgano jurisdiccional, y atiende los principios de idoneidad, mínima intervención y respeto a los derechos humanos, así como el hecho que resulta menos lesiva para Carlos. Es cuanto, su señoría.